comunista. Pero imagínense, si ese era el tratamiento que le daban a un presidente de Estados Unidos, ¿qué no van a hacer con el presidente de una nación marginada como la mía, que encima viene de la sierra? Uno podría decir que bastante duró en este contexto Castillo, porque desde el primer día no lo dejaban gobernar. Con el presidente de México comparábamos unas sentadas que hubo en México que duraron 49 días y que son parecidas a las rondas campesinas cuando en el Perú no se querían reconocer los votos indígenas, ¿no? Y los pueblos originarios tuvieron que viajar hasta Lima para que sus votos no fueran impugnados, fueran reconocidos, ¿no? Y estaban todos los chicos de los estudios jurídicos de Lima tratando de impugnar los votos de los indios, diciendo los indios no saben votar. Bueno, es decir, que Castillo y la democracia en Perú tuvieron dificultades desde el comienzo. Y hay un montón de hechos que uno puede narrar, algunos más graves que otros, pero siempre la intención era la misma, que era socavar la figura del presidente Castillo, hacerle inviable, imposible la práctica, el ejercicio de su poder político y de su representatividad. Pero luego vinieron hechos más graves, diría yo, que son los que estamos viendo ahora. Yo diría son propios de un manotazo de ahogado, es decir, yo di una entrevista para el diario español El País. La embajada peruana en España se quejó con el diario, le envió una carta porque yo había dado una entrevista. Eso ya no es una democracia, ¿entienden? Eso ya se empieza a parecer mucho una dictadura. Solo una dictadura le escribe a un diario independiente para decirle a quién puede entrevistar, a quién no, o por qué lo entrevista. Eso no se hace. En una democracia eso no pasa. No es gravísimo, no pasa nada, pero pasó. Y es grave, están las pruebas. Es decir, ahí yo veo bastante torpeza, en todo caso. Otra cosa mucho más grave, el día que Amnistía Internacional va a presentar su informe de derechos humanos en Perú, en la Casa de la Memoria, por una cuestión administrativa, justo ese mismo día, en ese mismo momento que se presentaba el informe de derechos humanos, el alcalde de Miraflores, por cuestiones administrativas, cierra el lugar de la memoria. Bueno, eso bastante severo es, ¿no? Es bastante elocuente. Podría haber elegido otro día, pero no justo el día que Amnistía Internacional iba a presentar un informe de derechos humanos. Y todo esto que les estoy mencionando no tiene nada que ver con Castillo, ¿se dan cuenta? Son cuestiones que ya van más allá de la figura de Castillo. Nos hablan de un fenómeno más profundo y más complejo que tiene que ver con sectores que buscan ser reconocidos en Perú y que son continuamente, históricamente reprimidos, excluidos, expoliados. Yo voy a hablar de esto mañana en el Congreso del Vaticano, porque estamos acá en un congreso sobre colonialismo y descolonización. Y a mí me invitaron para hablar en términos académicos, pero justo ahora estoy defendiendo al presidente Castillo, entonces voy a hablar de lo que sucede en el Perú, que me parece grave. De hecho, mañana voy a justificar mi ausencia ahora donde debería estar, en el Vaticano, porque en el fondo esto es más importante, es ponerle el cuerpo a las luchas de verdad, no un academicismo académico, nos encerramos a hablar de las teorías. La teoría en la práctica no cobra sentido, sino es una veleidad de los académicos encerrados en una facultad o en un aula. Bueno, les decía que para mí la mejor manera de defender a Castillo es mostrando las arbitrariedades procesales que se le hicieron o que se llevaron en su contra. Porque esa es una discusión que no admite mucha polarización ideológica. No importa si Castillo te cae bien o mal, si es bueno o malo, si gobernó bien o gobernó mal. Esa es otra cuestión. Yo ni sé cómo gobernó, de verdad se los digo. No tengo la menor idea que me digas Tomo, ni me interesa. Yo me fijo si le respetaron algunos derechos o no, sea Castillo o sea mi mamá, me da igual. Y yo lo que veo técnicamente es que no lo han hecho. No respetaron derechos procesales de Castillo. Y eso solo es un tema que tiene que resolver la justicia. Sea Castillo o sea Pepe o Josefina, ¿entienden? Da igual. Hay un agravante, que es un presidente depositario de la voluntad del pueblo, de un pueblo excluido, además del pueblo de abajo. Eso vuelve más grave esta exclusión, nuestra arbitrariedad. Y también porque un presidente tiene inmunidad, precisamente porque es el depositario de la soberanía de un pueblo. Por lo cual uno tiene que tener más recaudos cuando apresa nada menos que un presidente. No es un juego. Los derechos, naturalmente, son para todos. La prisión preventiva en general es un abuso en América Latina porque la prisión preventiva en teoría es excepcional. Es una medida excepcional procesal. Sin embargo, se le aplica mal en América Latina, no solo en el Perú. Y por eso llegamos a estas situaciones tan dramáticas. Hoy la prisión preventiva se aplica como si fuera una solución de fondo, una pena anticipada, cuando en realidad las personas se presumen inocentes, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Con lo cual la prisión preventiva es inconstitucional, porque vos estás presuponiendo que es culpable y no inocente. Salvo que dure poco. ¿Qué quiere decir esto? La prisión preventiva puede durar muy poquito, un mes, 2 meses, pero yo vi que en Perú dan prisiones preventivas por 3 años. Eso es un mamarracho más allá de Castillo. Es ridículo. Por lo menos para lo que yo estudié en la facultad, eso está mal de entrada. Más allá de Castillo, ahí hay un problema grave. Y yo espero pedirle al sistema interamericano que me diga si esto es legal o no, si esto respeta la Convención Americana o no, si se pueden poner prisiones preventivas que duren 400 años, cuando las personas se presumen inocentes
Y el derecho de defensa implica que yo me puedo defender en condiciones de igualdad. Y esto implica que no estoy encerrado en una prisión, extorsionado y maltratado para defenderme. Porque ahí no solo se vulnera mi libertad, sino mi derecho de defensa, que es lo que le vulneran a Castillo. No puede ser que para mí sea tan difícil verlo a Castillo, si soy su abogado. Es el colmo, eso ya no es una democracia. Derecho básico del imputado es poder ver a su abogado. Lo dice la Convención Americana, además de el sistema jurídico peruano. La Convención Americana tiene una serie de artículos donde explica cuáles son los derechos de los imputados. Uno es poder hablar en condiciones de igualdad y de privacidad con su abogado elegido libremente. No que haya comunicados que diga el abogado si es extranjero tiene que hacer 400 millones de trámites para dentro de 17 años poder ver a su defendido. Eso viola el derecho de defensa. De Castillo, insisto, y de cualquier otra persona. Creo que el Colegio de Abogados de Callao lo dijo muy bien. Alguien del Colegio de Abogados diciendo esta medida es arbitraria, entorpece el ejercicio profesional, vulnera derechos de los defendidos. Estoy totalmente de acuerdo. No solo de Castillo, lo grave es que después le va a pasar a cualquiera de ustedes, ¿entienden? Hoy es Castillo, mañana es cualquiera. Por eso esto es grave. Y luego tenemos que pensar más allá de la integridad del magistrado Arenas, ¿no? El juez electoral que permitió efectivamente que Castillo, digamos, pudiera asumir como presidente, porque en el camino, si la gente se corrompe, la voluntad popular peligra, no sería la primera vez, ¿no? Hoy a diputados argentinos le prohibieron el ingreso en el Perú. El Perú retiró o expulsó al embajador de Colombia, con cuyo presidente me encontré yo hace 10 días, con Petro, en Bogotá. Luego de lo cual Petro hizo una declaración, luego AMLO hizo otra declaración y AMLO lo vi hace 2 días. Evidentemente, el gobierno de Perú elige expulsar embajadores, impedir el ingreso de diputados argentinos, cerrar el lugar de la memoria, prohibir que se presente el informe de derechos humanos, difamar en la prensa, vulnerar derechos, meter un tanque en la Universidad de San Marcos, esposar estudiantes contra el piso. Si uno resume esto, diría esto ya está lejos de ser una democracia. Ya se empieza a parecer mucho a otra cosa. Y todavía no mencioné lo peor, que es lo que voy a mencionar ahora. Y además, hay 70 personas asesinadas. Como si fuera un detalle menor, ¿no? Hay 70 compatriotas, 70 chicos y chicas, además, asesinados a balazo por un gobierno brutal. Y le llamo gobierno para que nos centremos en lo importante, ¿no? Yo elegiría otro concepto, pero creo que no hace falta. Y lo que yo pienso, como lo hablé con los dos presidentes y espero hacerlo con otros, es que los gobiernos de América Latina no pueden ser cómplices de esto. Casi es una cuestión de supervivencia ética de cualquier dirigente, no ser cómplice de un gobierno que ya tiene 70 cadáveres sobre la espalda.